Bienvenido al podcast de Pásatelo Eléctrico, sitio de referencia de movilidad sostenible. Sin más dilación, comenzamos con el episodio de esta semana. Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Pásateloeléctrico.es. Con vosotros David Montero y como todas las semanas me acompaña Miguel Millán. Hola Miguel. Muy buenas David, muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al podcast de Pásatelo Eléctrico y como todas las semanas vamos a comenzar con las noticias y empezamos a hablar de Endesa, igual que la semana pasada hablábamos de instalaciones de puntos de recarga, pues hoy venimos con una muy buena noticia por parte de Endesa y es que ha dicho que va a instalar a finales de este año más de 2.000 puntos de recarga para vehículos eléctricos en todo España. Eso sí, irán desde 22 kilovatios hasta 350 de potencia, lo cual está muy bien, ¿no? Porque no hace falta tener cargadores de carga rápida en absolutamente todos los sitios, ¿no? En centros comerciales, en parques, pues bueno, con empresas, lugares de trabajo, de oficinas. Puede resultar muy interesante y muy positivo tener puntos de recarga, pues eso, de 20-22 kilovatios para que puedas ir a trabajar y enchufes tu coche durante la jornada de trabajo y que al final lo tengas ya cargado al 100% y listo para volver a tu residencia, ¿no? Sí que es verdad que se veía que por esta situación, ¿no?, del coronavirus que hemos vivido se iba a retrasar, pero ha dicho Endesa que no, que a finales de este año quieren tener todos esos puntos de recarga instalados, lo cual, pues oye, es de agradecer. Así es, yo tuve la oportunidad hace unos meses de hablar con los responsables de la energética de esta distribución y los que van a llevar a cabo toda la instalación de puntos de recarga y no daban lugar a dudas. Desde su subdivisión de Endesa X, que así llaman como Endesa apuesta por la movilidad eléctrica, dijeron que iban a montar esos puntos de recarga, lo cual está muy bien porque desde 22 kilovatios de potencia hasta 350, por ejemplo, que tendrá el nuevo Porsche Taycan, pues son puntos de recarga muy accesibles, muy fáciles de usar. Yo el que probé, por ejemplo, tenía un tipo 2, un CHAdeMO y un CCS tipo 2, por lo tanto te da un gran abanico, ¿no?, de vehículos en los que puedes cargar. Y lo bueno que te bajas la aplicación, que actualmente funciona con Juice Pass, se llama así la aplicación para el móvil, y te la descargas y simplemente desde la aplicación puedes activar tu punto de recarga y parar la recarga, meter dinero en tu cuenta, etcétera, para utilizar el punto de recarga. O lo que estaba haciendo actualmente Endesa era, por cada alta en la aplicación, te mandaba por correo a tu casa una tarjeta, el refit, ¿no?, para que directamente cuando llegas a un punto suyo no tuvieras que andar con la aplicación del móvil metiendo datos, sino simplemente acercando a un lector que tiene ese punto de recarga, empezaba a cargar el coche. Por lo tanto, muy bien. Sé que están hablando, ¿no?, en conversaciones con otras energéticas y otros gestores de carga para poner una aplicación conjunta y que todo nos haga esto más fácil. Así que muy bien Endesa, porque yo creo que es una de las que más actualmente está apostando y veremos bastantes puntos de recarga en España de esta marca, ¿no? Pues sí, al final su plan de aquí a 2023 es construir y tener para el uso general más de 8.500 puntos. Van a hacer una inversión, no sé si son de 60 o 70 millones de euros, una barbaridad. Así que sí, y sobre todo lo que comentabas, David, del tema de la aplicación, es muy interesante que se estén intentando poner de acuerdo con otro tipo de empresas, con otras empresas energéticas que tengan puntos de recarga para intentar homogeneizar un poco todo el ecosistema de los puntos de recarga, porque es un poco lioso tener que andar con 20 aplicaciones o un montón de tarjetas, ¿no? Entonces es muy buena noticia, sin lugar a duda, que intenten poner todos los puntos de recarga del país bajo la misma plataforma, ¿no? Y con respecto a lo de los puntos de recarga, ¿no?, que hay un montón de tipos diferentes de conectores, eso también es muy positivo. Sí que es verdad que el CHAdeMO, pues bueno, a día de hoy está, por lo menos en Europa, está un poco desapareciendo porque se está instaurando ese nuevo estándar, ¿no?, el CCS2, así que nada, veremos si ponen ese CHAdeMO en absolutamente todos o solamente en algunos que sean pues más clave, ¿no? Que digan, sí, la verdad, por lo menos dar cobertura a esa gente, por ejemplo, que tiene el Nissan Leaf de segunda generación, no dejarle tirado. Al fin y al cabo es un cliente más potencial y bueno, pues ya que hace ese punto de recarga, un conector más, te puede generar otro cliente y no le haces un feo, ¿no?, por decirlo así, y puede ir a cargar a tu punto.
Pues sí, vamos a hablar ahora del gobierno, y es que han anunciado que para 2040 están, bueno, haciendo los borradores de las leyes y demás. Para 2040 se prohibirá la venta de vehículos de combustión, híbridos, en fin, que se dejará únicamente vender vehículos completamente eléctricos y, bueno, de baja contaminación, ¿no? Lo cual, pues bueno, está muy bien, pero yo, en mi opinión, el otro día hice un hilo en Twitter hablando de este tipo de cosas, ¿no? Y es que yo creo que las prohibiciones están muy bien, pero tienen que ser así, ¿no? A largo plazo, pero tienen que llevar detrás una estructura de fomento de la compra del vehículo eléctrico y de la transición, porque no puedes prohibir por prohibir y a la gente que no se puede permitir la transición, pues le dejas un poco descolgada. Así es, y buen hilo que aconsejo seguir en Twitter. Dinos tu usuario para quien no haya podido leer, Miguel, tu hilo de Twitter. Lo dejaremos por debajo en la descripción, pero bueno, sí, Miguel _ Millán no está... A ver, no es un hilo muy completo porque no tengo mucho tiempo, que estamos de exámenes, pero bueno, ahí di un poco mi opinión y nada, está abierto a debate para todos los que penséis diferente o tengáis otras opiniones, y la verdad es que es muy interesante conocer otros puntos de vista. La verdad que está muy bien, ya hay generado un poco de debate ya en ese hilo, ¿no? Hay gente que ha aportado su idea, y sí que es verdad que tiene que ayudar a la industria, sobre todo, y a esa gente que no puede acceder por economía a un coche eléctrico. Sí que es verdad que hay coches ya más accesibles en eléctrico, y como vamos a ver también y hablar en nuestra entrevista de esta semana, pues que vamos a hablar también sobre cómo apoyar, ¿no? a comprar un coche eléctrico, pues con ayudas del gobierno, tipo como hemos tenido en el Plan MOVES el año pasado, pero mucho mejores, no obligando a chatarrar un coche más de 10 años para quien no disponga de él, o para que directamente quien no quiera hacerlo, ¿no? Hacer un poco llegar esas ayudas a más público y que más lo puedan acceder a ellas, ¿no? Sí que es verdad que también decía gente que 2040 es una fecha tope muy extensa, que directamente no se van a vender coches de combustión mucho antes, ¿no? Y bueno, esperemos que sea así, pero sí que es verdad lo que dice Miguel, que no se puede, digamos, demonizar a alguien que no tiene recursos y no dejarle directamente no usar su coche, porque también puede llevar a conflictos, ¿no? Tiene que venir poco a poco con ayudas para poco a poco todos llevar hasta la emisión cero en movilidad. Sí, yo es un poco lo que intento defender, o lo que he defendido siempre. No puedes plantear que en 2025 se prohíba la venta de vehículos de combustión y de gasolina y en 2030 la circulación. Al final, el pequeño negocio que se acaba de comprar una furgoneta, o bueno, una familia que no tiene grandes ingresos como para cambiarse el coche mañana, pues hombre, hay que darle tiempo y hay que darle ayudas, ¿no? El prohibir por prohibir, pues sí, suena muy bien, pero yo creo que tiene que ir detrás una planificación estructurada y bien con una previsión decente sobre cómo va todo el mundo a poder permitirse cambiarse el coche. Sí que es verdad que, joder, la evolución en los últimos años del precio de la batería ha bajado un montón. O sea, veíamos que hace 6, 7, 8 años valía 1.000 euros prácticamente el kilovatio hora, y ahora estamos rondando los 100, y dentro de 5 o 10 años bajará seguro, igual no tan drásticamente, porque bueno, al final llega un punto que los precios se estabilizan, pero bajará más el precio y los vehículos serán más asequibles. De hecho, ya, pues bueno, hemos visto vehículos de Volkswagen y de otras marcas que son bastante asequibles, sobre todo, pues bueno, para dentro de la ciudad, ¿no? Y nada, la verdad es que es una buena noticia, pero yo eso es lo que defiendo, ¿no? Que se apoye las prohibiciones y las restricciones con medidas de fomento. Así que nada, vamos a... Un pequeño apunte, Miguel, que te iba a decir, sí. Ya hay coches eléctricos, como bien dices, por debajo de esos 15.000 euros. Tendremos también, a ver si llega pronto, ese Dacia Spring, que promete ser mucho más asequible para el grueso de clientes o de posibles clientes y conductores de vehículo eléctrico en España. Y sobre todo también decir que el gobierno tiene que hacer esto para tampoco engañarnos, porque ya nos pasó con el diésel. Y recuerda ahora, Miguel, que muchas empresas, pues no puedes entrar a Barcelona, a Madrid, a grandes ciudades con un coche de combustión, pero con este sí que es eco. Y te pongo la pegatina eco a un GLP. Con esta nueva ley, el GLP, que ya sabemos todos que emite igual que un gasolina, ya también estaría penalizado. Entonces, a quien has dicho que con un GLP que es eco sí puede entrar, ahora tampoco va a poder entrar. Vuelves a obligar, ¿no?, a cambiar de coche a esa persona que tú has dicho que sí podía y ahora no puede. Hay que ser también un poco, ¿no?, pues consecuente con los actos, y si una cosa dices que es eco cuando no lo es y te equivocas y la gente lo compra para beneficiarse y luego le quitas ese beneficio, hay que tener un poco, ¿no?, de
de mano no hay para y de bonificación. Exacto, sí. Y porque al final el consumidor es el que se siente engañado, ¿no? Exacto, a ver, que por ejemplo para 2040, que quedan 20 años, pues prohíban la venta de GLPs, pues lo veo razonable porque quedan 20 años y un coche, no sé, te puede aguantar 20 años, pero es muy raro que tengas el mismo coche durante 20-25 años, lo sueles cambiar un poco antes. Entonces eso sí que tiene sentido, pero que digas hoy que no y mañana, o sea, hoy que sí y mañana que no, pues lo encuentro un poco controvertido, ¿no? Sobre todo para la gente que se ha hecho el desembolso y ahora pues no le permites entrar o circular. En fin, vamos a pasar ahora a hablar de Ford, y es que ha patentado una funda protectora para sus vehículos, sobre todo para ese maravilloso vehículo eléctrico de Ford, ¿no? Que la verdad es que es espectacular. Una funda que permite recargar el vehículo con luz solar. Es una especie de funda con placas solares que protege el coche y a la vez lo recarga. Así es, esto parece que es un anexo, ¿no? O un 2.0 a lo que ya sabemos que ha hecho la marca Sono con su modelo Sion, que directamente ha incluido los paneles solares en su coche. Esto es aparte, un elemento externo, ¿no? Que se coloca, se puede ver un dibujo, si lo buscáis en alguna web, se coloca esa lona, digamos, en el techo del coche mediante unos anclajes y va cargando la batería, ¿no? Enchufándolo al conector del vehículo. Y bueno, pues veremos qué eficiente, ¿no? Y cuál eficiente es esta placa portátil en vez de esas placas que ya van incrustadas en el coche, y cuántos kilómetros reales, ¿no? Nos puede dar, por ejemplo, en un verano de España aparcado al sol. Veremos si nos da unos 15 kilómetros reales, algo más, algo menos. Pero bueno, es una buena iniciativa, ¿no? Esto ya se ha visto a baja escala, ¿no? Con unas placas también como estas externas que se colocaban en el techo del coche o en el morro para cargar la batería de 12 voltios en coches que van a estar mucho tiempo almacenados, que vendría ahora muy bien en esta cuarentena, porque he conocido ya muchos familiares y compañeros que han ido a arrancar su coche de combustión y no lo arrancaba. Pero sí, es un gran paso, ¿no? Y por lo menos, pues ya que el coche, tal y como lo concebimos, que ya hemos hablado en muchos podcasts, que se tira mucho tiempo aparcado solo, por lo menos que tengas algún beneficio y que sepas que aunque esté aparcado te va a generar más autonomía gratis para volver a casa, ¿no? Pues sí, además es muy interesante porque no únicamente son placas solares en lo que es el techo, ¿no? Digamos, sino que tiene una especie de faldones laterales y por delante y por detrás también con placas solares. Por lo tanto, digamos que recubres todo lo que es la superficie del coche, maximizando un poco la superficie de placas solares que pueden recargar. Sí que es verdad que no va a ser esto un inventazo que se va a recargar la batería rápidamente y entera, pero bueno, si vas a trabajar y tienes 20 o 30 kilómetros hasta tu trabajo y le pones esta lona durante todo el día, pues igual te sale prácticamente gratis el traslado, ¿no? De ida y vuelta al trabajo. Así habrá que ver cuánto recarga. Lo tienen como una medida que va a salir para el Ford nuevo, el Mustang Mach-E, y como un elemento, digamos, un recambio o un accesorio. Y la verdad que está muy bien. Y decir que está hecho, han dicho Ford, que está hecho con una lona de un material de polímero que tiene memoria de formas, así que según lo acoples a tu coche no vas a tener que estar doblando luego las placas, ¿no? O la lona todos los días, sino que ya va a estar acoplada a la forma de tu coche y directamente va a ser muy fácil quitar y poner esta lona. Y así que veremos esta experiencia pilotos y, como dicen, se va a empezar a vender para las primeras entregas de este Mustang Mach-E en Estados Unidos y en Europa, pues puede, o sobre todo en España con todo el sol que tenemos, y sí puede también valer la pena. Pues sí, la verdad es que es un buen accesorio y habrá que ver cómo se desenvuelve y sobre todo cuánta batería es capaz de darnos en un verano con buen sol durante una mañana entera, por ejemplo, de recarga, ¿no? Vamos a hablar ahora de Tesla, y es que antes hablábamos del precio de la batería, ¿no? Que había disminuido un montón en los últimos años, y es que Tesla ha conseguido, va a lanzar este año su nueva versión de baterías y, bueno, nos preguntamos, ¿no? ¿Ha dado en la clave para reducir ese precio? Pues bueno, vemos que están anunciando ya algunas características, algunas cuestiones acerca de esta nueva tecnología que van a implementar, y es que aseguran que va a tener una vida útil de 1.600.000 kilómetros sin una degradación sustancial, ¿no? Que puedas circular el coche sin que se te haya reducido a la mitad la batería. Y sobre todo, lo más interesante es el precio, y es que a día de hoy las baterías de litio y hierro sin cobalto están rondando el precio en torno a los $80 el kilovatio hora, y sin embargo con estas baterías podría reducirse hasta 60 euros el kilovatio hora, reduciendo drásticamente también el precio de la batería final.
Así es, una tecnología nueva de baterías que ha desarrollado junto a la compañía china CATL y que también otro punto aparte, ¿no?, de su precio es la vida útil, porque ha dicho que va a ser capaz de llegar hasta 1.600.000 kilómetros, o sea que me parece bastante, ¿no?, que esa batería aguante más de 1 millón de kilómetros. Ya hemos visto como hay Teslas que han llegado a 1 millón de kilómetros, pero con un cambio de batería entre medias. Y si esto es una batería que no sé, directamente va a ser una garantía, digamos, infinita, porque va a ser tan buena que te va a durar más de la vida del coche. Y también han dicho que próximamente será capaz, gracias a esta nueva tecnología, de tener tecnología V2G, así que podrá también verter electricidad a la red, además de recibirla. Eso también es muy curioso, ¿no? Porque si te vas, por ejemplo, de camping, pues bueno, tienes la batería del coche que puedes extraer electricidad de ahí para cocinar o para iluminar la tienda de campaña por la noche. En fin, son usos que se le pueden dar así a ese tipo de tecnología, ¿no? Pero también te puede servir el coche como batería de almacenaje para consumo en tu hogar. Puedes recargarla durante unas horas que sea más barato y luego pues utilizarlo durante otras. En fin, se pueden hacer cualquier cosa que se os ocurra con esa tecnología, ¿no? De pasar energía, electricidad del coche a la red eléctrica. Y nada, lo más interesante sobre todo es la duración, ¿no? La durabilidad de las baterías de 1.600.000 kilómetros, que luego no será 100% así, porque para conseguir esa cifra habrá degradación de la batería, obviamente, pero es que aunque consigan una degradación, por ejemplo, del 5% o del 10% en la mitad de kilómetros, es una barbaridad. O sea, es casi 1 billón de kilómetros con una degradación mínima de la batería. Así que, nada, muy buena noticia de Tesla. Y además que esta nueva tecnología reduce también un elemento caro y también contaminante de la batería del coche eléctrico, y es que han dicho que gracias a esta colaboración con la empresa china CATL, pues va a ser un desarrollo con otros materiales en la batería, y va a ser la tecnología de litio, hierro, fosfato, la llamada LFP, y que elimina completamente, por ejemplo, el cobalto de esa batería, que es uno de los metales pues contaminantes y sobre todo más caros, que podría encarecer el precio del coche, así que también buena noticia. Pues sí, vamos ahora ya con la última noticia de esta semana y bueno, en el anterior episodio estuvimos hablando de furgonetas y hoy también vamos a hablar de la Citroën e-Jumpy, que es la nueva furgoneta 100% eléctrica de Citroën. Y bueno, vamos a hablar un poquito de las características: 136 caballos de potencia, 260 Nm de par, es una capacidad de carga útil de hasta 1.275 kilos y bueno, lo que nos puede resultar casi más interesante es la autonomía. Dos versiones de batería, una de 50 kilovatios hora con 230 kilómetros homologados bajo el ciclo WLTP, hablamos siempre, y luego otra de 75 kilovatios con 330 kilómetros. Así es, la variante de la batería también va junto con la variante de la furgoneta, que se podrá elegir en varias carrocerías, la XS, la M y la XL, que tienen mayor batalla, ¿no?, para albergar más carga, y sobre todo también estoy viendo en fotos que incluso entra un Europalet, así que es una furgoneta ya bastante grande, con buena potencia, son 136 caballos los que tiene el motor, y pues esas dos versiones de batería para dar más autonomía, hasta 330 de autonomía, la de mayor capacidad, que yo creo que es más que suficiente, ¿no?, para ese reparto de última milla, como estamos viendo, para llevar obras, para llevar material, para un transportista. La verdad que está muy bien, y también, por ejemplo, le veo funciones como de taller móvil, ¿no?, para motos, para reparación de ruedas in situ, porque es bastante amplio el espacio de carga y sobre todo eléctrico, así que otro modelo más que viene para descarbonizar otro sector. Pues sí, y lo que me resulta más curioso, porque la autonomía está un poco en la línea, ¿no?, de las furgonetas que hay hoy en día, pero me ha resultado muy curioso el que admita carga rápida de hasta 100 kilovatios, lo cual le permitirá cargar hasta el 80% en media hora. Es muy interesante. Así es, también muy importante, ¿no?, porque es una furgoneta destinada al ámbito comercial, al ámbito de trabajo, y pues el tiempo es oro, y con esta recarga a 100 kilovatios, como bien dices, en media hora tienes la furgoneta cargada. En la hora que tiene el operario para comerse, digamos, el bocadillo, puede seguir otros 300 kilómetros más, así que ahora sí, entre capacidad de carga con esa flexibilidad de elección de carrocería y buena batería, es una furgoneta que, si el precio es competitivo, pues se lo pueden plantear seriamente bastantes empresas, y que esperemos que
que sea fabricada en nuestras fábricas de PSA, por ejemplo en la de Vigo, que ya es experta en fabricar furgonetas del grupo en la versión eléctrica. Pues nada, habrá que ver si se queda la producción aquí en España, pero sin duda una muy buena alternativa. Habrá que ver, eso sí, el precio no se conoce de momento, pero bueno, de momento las características que hemos estado comentando son tremendamente apetitosas para las empresas de reparto de última milla. Incluso si tienes un pequeño negocio, pues bueno, puedes empezar a dar el paso a la movilidad sostenible. Y nada, por mi parte, David, hasta aquí las noticias de la semana y si quieres pasamos a la entrevista. Exacto, vamos a terminar puntualizando esta Citroën e-Jumpy, que contará también, pues para el trabajo, que también viene muy bien, ¿no? Esa versión que va a traer el sistema multimedia con una pantalla de 7 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay para no manejar el móvil, ¿no? Que parece que siempre el operario tiene esa leyenda negra de que usa mucho el móvil. Pues aquí también tendrás dispositivos para estar concentrado 100% en la carretera, y sobre todo algo que me ha resultado curioso, que mediante opcional se podrá solicitar, ¿no?, que las puertas laterales deslizantes sean automáticas, si manos libres. Por ejemplo, si llevamos una caja, que se me abra la puerta metiendo el pie por debajo, y esto para el trabajo es bastante de ayuda, ¿no? Sí, la verdad es que todo ese tipo de opciones que hacen la vida más fácil al operario que esté trabajando de reparto, en fin, la verdad es que es valor añadido que tiene al final la furgoneta y que resulta muy útil y te hace la vida más fácil. Y nada, la verdad es que es una muy buena opción. Bueno, pues la veremos a partir de junio, ha dicho la marca, en todos los concesionarios Citroën, así que pronto veremos esa Citroën e-Jumpy. Y ahora sí, como bien dices, Miguel, vamos con esa entrevista de la semana. Pues tenemos esta semana una entrevista muy especial porque el señor Arturo Pérez de Lucía, de la asociación AEDIVE, nos viene a contar, ¿no?, cómo esa asociación ha cumplido 10 años, ¿no?, fomentando la movilidad eléctrica en España. Así que os dejamos con esa entrevista de la semana. Hoy en la entrevista de pasateoeléctrico.es contamos a una de las personas más influyentes en España sobre la movilidad eléctrica y para que se pueda consolidar sobre todo en nuestro país. Él es Arturo Pérez de Lucía, que creó hace algún año ya la fundación AEDIVE, que justamente le tenemos hoy aquí porque es su 10º aniversario. Así que, ¿qué tal, Arturo? ¿Qué tal? Pues muchas gracias. No sé si merezco la introducción que has hecho, pero te lo agradezco. Gracias por invitarme. Bueno, pues todo el mundo, yo creo que sigue Pasateoeléctricos, habrá oído hablar de ti, o por lo menos de la asociación AEDIVE. ¿Qué es AEDIVE para que la gente lo sepa y cómo se fundó sobre todo? Bueno, pues espero que hayan oído hablar bien. AEDIVE es una asociación empresarial, que se fundó hace 10 años y es una asociación que engloba a la cadena de valor industrial, tecnológica y de servicios de la movilidad eléctrica. Estos son las empresas que conforman todo el ecosistema de la e-movilidad y que van desde grandes empresas, fabricantes de vehículos, de infraestructura, pues utilities, operadores de carga, operadores de movilidad, hasta pasando por todos los eslabones hasta llegar a la cadena de las empresas que utilizan flotas. Y bueno, pues también gracias al acuerdo que mantenemos con AUVE, que es la Asociación de Usuarios, pues también tenemos el contacto con los usuarios finales. Así es, te hemos visto algunas veces en las redes, ¿no?, con la ministra de Transición Energética, ¿no?, en sí, todas las presentaciones o eventos que hay en España sobre movilidad eléctrica. La verdad que hacía tiempo, ¿no?, que te queríamos tener por aquí y no paras. Estamos en una época intensa como la tenéis vosotros, que tampoco creo que paráis. Es difícil que ajustemos agendas, pero creo que también es importante trasladar a la opinión pública un poco cómo está desarrollándose la movilidad eléctrica y bueno, pues hay que hacer la labor encantados y vosotros la de difusión, que es muy importante. Exacto, porque para que la gente lo sepa, ¿no?, de qué se encarga AEDIVE, ¿no? ¿Por qué va AEDIVE a todos los eventos o tiene, digamos, contacto con los fabricantes? ¿Por qué? Bueno, AEDIVE en primer lugar representa en la asociación a las empresas frente a las administraciones, tanto la central como las regionales y locales, para todo lo que es el desarrollo normativo, el impulso de normas, de planes de ayuda, de planes de incentivos, de mesas de movilidad, etcétera. Pues bueno, esa relación con la administración que es imprescindible. Tiene luego esa segunda faceta que es la de aceleradora de empresas, poniendo en contacto empresas con empresas
privadas con el sector público, con el fin de llevar a cabo pues la ejecución de proyectos, de actividades y de acciones que generen negocio, que generen el impulso de esta movilidad. Al margen tenemos las patas de la comunicación interna en la que mandamos información específica a nuestros socios sobre el desarrollo de la movilidad eléctrica en diferentes áreas. La comunicación externa, que es tratar de dar a conocer a la gente qué es esto de la movilidad eléctrica, y de ahí los eventos que solemos organizar. Y luego una quinta pata, que es la de la internacionalización a través de nuestra presencia en Europa, como miembros de la Asociación Europea del Vehículo Eléctrico, y en Latinoamérica, donde ya estamos implantados pues con AIDIBE Perú y en otras relaciones con otros países de la región. Exacto, porque por ejemplo, para una iniciativa como el plan de ayuda a la compra de vehículos eléctricos, el nuevo plan MOVES, pues se habló que hace años también se incentivaba esos vehículos de gas, hay que incentivarlos, no hay que incentivarlos. AIDIBE puede formar o puede hablar con las autoridades para decir cuál es el camino a seguir en determinadas, y pueden ser escuchados. Sí, bueno, no, es que lo es. Nosotros tenemos una relación muy estrecha, como antes decías, con, entre otros, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y parte de ello es el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, el IDAE, del que forma parte y que es además el que gestiona los planes de ayudas a la compra de vehículos e infraestructura, ¿no? Y dentro de ese plan que se gesta y que además en el MOVES 2020, si Dios quiere, pues verá la luz a finales de este mes o principios de junio, trabajamos intensamente para tratar de mejorar junto con la administración pues el contenido de lo que sería ese plan, de esa orden de bases, ¿no? Y la verdad es que nos encontramos con una muy buena actitud por parte de la administración actual y del director general del IDAE, que la verdad es que es una persona muy, muy involucrada en buscar la eficiencia, nunca mejor dicho, de todo aquello en lo que trabaja. Y en el plan, pues la verdad es que con respecto al del año pasado, si sale tal y como está previsto, está mucho más mejorado. Sí, la verdad que estaba más mejorado, y sobre todo por la gente pedía eso de que yo me quiero comprar un coche eléctrico, pero no puedo acceder a la ayuda máxima, ¿no? Porque no tengo otro coche de más de 10 años a entregar. Ha pasado que me ha contactado gente y directamente tenía ese coche y tampoco le servía en Madrid, por ejemplo, por poner el ejemplo de esta persona, no le servía tampoco porque no sé si alguna ITV estaba pasada o se le pasó al anterior propietario, o había pagado el numerito en otra comunidad una vez solamente en la vida del coche, y ya simplemente por eso, ¿no?, el requisito parecía que era un poco rocambolesco, ¿no? Sí, es importantísimo que los planes de incentivos sean lo más sencillos en su tramitación posible. Uno de los mayores problemas que tenía el plan de 2019 era la obligatoriedad del achatarramiento, que además tenía poco sentido por cuanto las flotas, que son los grandes impulsores del desarrollo de las matriculaciones de vehículos actualmente, pues no podían acceder a estas ayudas porque no tienen vehículos que achatarrar, ¿no? A partir de aquí, pues hay otras mejoras que se han implementado, como es el hecho de la flexibilidad, ¿no? El poder mover por cada comunidad autónoma el montante de dinero para según qué actividad de las que se plantean en el plan MOVES, pues porque cada región es un mundo, ¿no? Y al final lo que es importante es que ese dinero no quede apalancado, no tenga sentido. El incremento del techo de ayudas, porque era un reclamo que veníamos haciendo, dado que al final pues hay muchos vehículos que quedaban fuera del circuito de las ayudas y que son muy interesantes para la movilidad eléctrica, y que no tenía tampoco sentido que no estuvieran integrados, ¿no? Hay muchos, novedades que incorpora este plan 2020 con respecto al del año pasado, que bueno, pues que lo que van a hacer es facilitar de algún modo con el incremento de lo que sería el monto, ¿no? Que hemos pasado de 40 a 65 millones, que conceptualmente puede alguien pensar que no es mucho, pero bueno, es un crecimiento, y evidentemente en la situación en la que estamos hoy en día, pues es muy bienvenido. Exacto, y además las ayudas del 2019 tuvieron, no sé si por los requisitos que eran un poco más difíciles de conseguir,
no se acabaron como la anterior en un día, sino que duró bastantes meses. En algunas comunidades directamente parecía que no se iba a acabar, ¿no? Y parece que con ese incremento de dinero pues puede llegar mucha más gente. Hay otros que decían que no entendían, ¿no?, cómo estaba el tope de dinero para un coche eléctrico tan alto, porque parecía que financiábamos los coches a los ricos. Y Saúl López aquí, nuestro presidente, dijo una frase en Twitter muy importante, que no es sino subvencionar un coche a un rico, es poner un coche menos contaminante en las calles. No tiene nada que ver, ¿no? Efectivamente, lo suscribo totalmente porque en definitiva un vehículo eléctrico es un vehículo que no emite en la propulsión, cero emisiones. En España tenemos la ventaja de que tenemos un mix energético por encima del 70% libre de emisiones de CO2, con lo cual el vehículo eléctrico desde el pozo a la rueda, que se llama, desde la generación, es un vehículo que tiene también mucho sentido desde el punto de vista medioambiental. Y en definitiva nos da igual que sea un coche de muy alta gama, de baja gama, si está circulando desde combustión y contamina, pues es un problema, y si es eléctrico y no contamina, pues ayuda a esa descarbonización y a la mejora de la calidad del aire, ¿no? Así es, porque la ayuda, recordemos, no sé si ya están pautadas, pero el techo está en 5.500 euros si cumplimos todos los requisitos. Así es, y si no achatarramos, creo que eran unos 1.500 menos, 4.000 euros. Exacto, que tampoco está nada mal. O sea, si yo no achatarro o no tengo otro vehículo, 4.000 euros de descuento bastante bien. Yo creo, ya os lo desvelo aquí, se había hablado de dar bastante menos dinero si no achatarrabas, pero bueno, la verdad es que ahí hemos planteado, ¿no?, la necesidad de que bueno, pues que el que no achatarra un vehículo también obtenga un beneficio que sea interesante, y al final, pues bueno, como se ha planteado el límite de los techos, pues nos parece interesante, ¿no? O sea, si achatarras pues te dan algo más, pero si no achatarras te dan también un dinero interesante. Así es, también tenemos esas ayudas en motos, ayudas en furgonetas, así que todo el mundo, ¿no?, podrá optar a una ayuda más lógica, yo creo, ¿no?, para acceder, y mucho más fácil que el anterior Plan MOVES. No sé si desde Adive habréis propuesto esto o qué sabéis sobre otro impuesto que tenemos ahí como es el IVA en España, ya que, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Canarias, que ha anulado el IGIC, ¿no?, el impuesto que tienen para Canarias en el coche eléctrico, y me comentaba el otro día una persona, ¿no?, que entre eso y el Plan MOVES, que va a llegar también pronto allá a Canarias, por ejemplo, un Volkswagen Up le va a salir por menos de 10.000 euros. Sí, bueno, estamos evidentemente dentro de nosotros hemos mandado al gobierno un plan de medidas que lo llamamos el Plan 60. Le llamamos Plan 60 porque el objetivo era en este 2020, dentro de lo que es la senda de crecimiento de matriculaciones para alcanzar el objetivo de los 5 millones de vehículos eléctricos en 2030 planteados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, en el PNIEC, pues tenía que haber una senda de crecimiento en matriculaciones anual, que el año pasado ciframos con el gobierno en 24.000 unidades, lo superamos. Este año estaba previsto en 65.000 y bueno, pues la senda de crecimiento pues incluía que cada año crecía ese nivel de matriculaciones. Claro, con la que nos ha caído con el coronavirus, pues se han roto todos los esquemas, pero hasta que llegó, pues ya había unos 5.000 vehículos matriculados, entonces por eso le hemos llamado Plan 60, ¿no? Para llegar a esos 60.000, pues por lo menos implementar una serie de medidas fiscales de apoyo donde estaba incluido la posibilidad de esa rebaja del IVA, que no es sencilla por parte. Si fuera sencilla probablemente ya se hubiera aplicado, ¿no? Tiene unos componentes también a nivel europeo que hay que saber gestionar y bueno, pero están acompañadas otras medidas pues también de interés que a nivel fiscal pueden ayudar a incentivar y facilitar que, por ejemplo, se incentive, como se incentivaba hace años, a las empresas que apuesten por flotas eléctricas en las rebajas de sus impuestos para empresas, y otra serie de medidas que también pueden ser muy complementarias al desarrollo de la movilidad eléctrica. O sea, el IVA es importante y evidentemente si lo conseguimos pues sería un reto muy interesante, pero también hay otras medidas que hay que tener en cuenta y que pueden acompañar a ese esfuerzo, ¿no? Así es, tales como el impuesto de matriculación, por ejemplo, el impuesto de tracción mecánica. La verdad que esto se ha hablado muchas veces y no tiene nada que ver, ¿no? El privilegio, digamos, o la rara avis que es Canarias con respecto a la península, es muy difícil, ¿no?, que la Unión Europea permita que un país anule el IVA a algo, y sobre todo en un proceso muy largo, ¿no?
Es curioso porque efectivamente Canarias, donde se han conseguido unos hitos a nivel de reforma fiscal muy favorables, luego tenemos los problemas de los aranceles, ¿no? O sea, aquí tiene sus pros y sus contras, ¿no? El llevar vehículos allí, pues es la verdad, lógicamente más caro que lo que hagas en la península ibérica, ¿no? Pero hay una de las cosas más importantes que tenemos que tener es una fiscalidad que tenga un enfoque verde, ¿no? Un enfoque hacia el criterio de quien contamina paga. Y esto en España pues no lo tenemos. Y es para nosotros el mayor desafío que tiene ahora fiscalmente nuestro país, porque debe acomodar sus objetivos a una fiscalidad que pues premia a quien no contamine y a quien contamine pues le haga pagar ese sobrecosto que tiene también luego efectos en la calidad del aire, en el incremento de la temperatura de nuestra tierra, y bueno, pues eso tiene que tener un costo, ¿no? Así es, y la verdad que muy encomiable, ¿no? La labor que hace Aedivio para llevar a cabo todas estas cosas y todas las ayudas que luego a nivel usuario vamos a poder conseguir, porque la gente pone mucho el espejo, ¿no? En un país vecino como es Portugal, que parece que va atrás en muchas cosas, pero en cantidad de vehículos eléctricos que circulando por sus calles nos dobla prácticamente. Tenemos aquí creo que un 1%. Efectivamente, y en fiscalidad, como tienen planteado nosotros siempre hacemos notar en todos los escritos que planteamos a los ministerios, pues el ejemplo de Portugal como un ejemplo a tener en cuenta, ¿no? Es un país que a nivel de reforma fiscal pues va muy por delante de nosotros. Así es. De hecho, no sé si sabes, Arturo, cuál es el porcentaje de vehículos eléctricos en Portugal. Creo que era superior al 5%, ¿no? Sí, ahora debe estar en esa línea. No recuerdo ahora exactamente el porcentaje, evidentemente pero está bastante por encima del nuestro, pero sobre todo tienen avanzado, a efectos de infraestructura. Digamos que lo tienen algo más fácil. ¿Por qué? Porque tienen un único operador, ¿no? Básicamente ahí tienen EDP como el gran, la utility que lidera este mercado. España es un poco más compleja porque, como sabes, hay varias utilities, varias compañías eléctricas que gestionan diferentes áreas territoriales, y luego pues todo está supeditado allí más o menos a que la carga pública pase por el proyecto que lanzaron, que era el MOVIE, con lo cual la interoperabilidad la tienen también muy resuelta. En España la interoperabilidad es muy compleja, como bien sabes, porque hay bastantes operadores de carga y es muy difícil pues buscar esas sinergias, ¿no? De hecho, en Aedive tenemos un proyecto que es el CIRBE, que también lo hay en Portugal, el Reflejo en Portugal, pues con el objeto de trabajar con varios operadores de carga para ver cómo se desarrolla ese modelo de interoperabilidad en la carga, en este caso rápida, ¿no? Pero sí, Portugal desde luego está creciendo y tenemos un poco que fijarnos en que nuestro vecino está haciendo cosas y a ver cómo las está haciendo para ver si podemos nosotros mejorar en ese sentido. Así es, fijarnos sobre todo en cómo venden coches eléctricos y por qué vende tantos, porque sí que es verdad que la red de recarga la tienen, digamos, también un poco más fácil por las razones que has dicho y sobre todo también por la extensión de territorio. Simplemente es una línea que baja, ¿no? Y nuestro país es bastante extenso y llevar puntos a determinadas zonas es más difícil, yo creo que también sí. En Portugal. Sin duda, ¿no? Nuestro territorio es bastante más grande y al margen de las 6 ejes que podríamos decir de las nacionales, donde se está haciendo ya un esfuerzo interesante de despliegue de infraestructura de carga, pero evidentemente España es mucho más que las nacionales que la recorren, y bueno, evidentemente cumplimentar todos los territorios para conseguir primero tener un mallado de infraestructura de carga que te permita viajar con vehículo eléctrico sin problemas, pues es algo en lo que se está trabajando con intensidad. Hoy anunciaba una de las eléctricas, que es socio nuestro, que pese al coronavirus siguen con su objetivo de implementar, creo que son 2.500 puntos de carga pública. En cualquier caso, son noticias interesantes porque el esfuerzo en el despliegue de la infraestructura se sigue haciendo pese a la que nos está cayendo, afortunadamente. La verdad que parecía, ¿no?, que llegado el parón que hemos tenido de 2 meses y lo que queda en algunos sitios del coronavirus, parecía que iba a parar esta ayuda y simplemente que la ayuda del MOVES este año, aunque estaba concedida, no iba a llegar. Y todo lo contrario, al final se ha anunciado que sí iba a llegar, lo que también es buena noticia porque va a fomentar a esa industria, va a fomentar la venta de vehículos y la economía. Así que al final, bueno, por lo menos a lo mejor han tenido que parar un poco, ¿no? Y no dejar de ganar este año algo más, ¿no?, para que la economía siga creciendo.
Sí, bueno, por parte de las empresas, evidentemente el despliegue ha sido interesante. Por parte de la administración, tenían claro que el MOVES era un plan que tenían que continuar. No se ha paralizado tanto por lo que ha sucedido, sino porque en la gestión con las comunidades autónomas, que como sabes, una vez que el IDAE publique su orden de bases, pues luego cada comunidad autónoma tiene que desarrollar su propio plan, pues se trataba de escuchar a todas las comunidades autónomas, de buscar esas sinergias y de tratar de animar todas las asperezas que pudiera tener la normativa para que en cada comunidad autónoma tuviera toda la agilidad, ¿no? Pero lo cierto es que a consecuencia del coronavirus uno podía pensar que este plan iba a quedar paralizado y afortunadamente en el IDAE han seguido trabajando para que esto, si Dios quiere, pues sea una realidad ya en poco tiempo. Pues la verdad que seguiremos, ¿no? A ver cómo se desenlaza todo esto del plan MOVES, en qué consiste y sobre todo que la gente nos transmita, ¿no? Que han podido comprar su coche eléctrico, que no han tenido ningún problema como pasó el año pasado y que haya un coche eléctrico más en la calle en pro de un mejor aire, que haya un coche también achatarrado de combustión. Otra de las facetas que tiene AEDIBE, como ya has dicho, es participar en diversos foros y esta semana hemos tenido la conferencia, ¿no? en la TAM, la de Latinoamérica, sobre la movilidad sostenible, en la cual he sido invitado como oyente y en la que has participado, ¿no? Sí. Para los oyentes, haznos un poco un resumen, porque esto viene a enlace de la semana pasada que tuvimos a Carlos La Antigua, que nos contó cómo va la movilidad eléctrica en República Dominicana, que es un salto bastante grande. Y nos dijo como dato que quien más vehículos eléctricos tiene en su zona es Colombia. Así que sí, parece que están un poco tapadas, pero cuidado que Latinoamérica nos puede hasta superar, ¿no? Bueno, sí, realmente México también tiene un desarrollo interesante. A ver, a nivel de números, pues la verdad es que todavía en Latinoamérica son números muy pequeños, incluso comparativamente con España, ¿no? Teniendo en cuenta que es toda una región, ¿no? Yo cuando hablo de Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Pero lo que sí tienen es un potencial de desarrollo impresionante. Están haciendo unas acciones muy interesantes en el transporte público. Hay que tener en cuenta que en Latinoamérica es una idiosincrasia diferente a España. Hay mucha gente que depende, por ejemplo, del transporte público. Hay ciudades que son o eran irrespirables. Yo recuerdo viajes que he hecho a Santiago de Chile y en el centro casi no podías estar porque verdaderamente era irrespirable. Tienen un verdadero problema de calidad de aire en las grandes ciudades, pero también están haciendo unos esfuerzos muy importantes en la implementación de autobuses eléctricos, lo cual es encomiable, con números muy importantes de varios miles, implementación de varios miles de vehículos. Y luego sí que se está trabajando porque hay asociaciones también sectoriales en cada país que están trabajando de forma coordinada, pues un poco para generar ese ecosistema. Y tenemos a ONU Medio Ambiente, que es digamos el organismo de Naciones Unidas, que está también muy implicada en el desarrollo de la movilidad eléctrica, y yo creo que nos va a sorprender Latinoamérica en poco tiempo porque van a empezar a hacer un despliegue importante de la movilidad eléctrica. Y en este webinario que comentas que hubo sobre Latinoamérica y el Caribe, pues se hizo evidente, ¿no? Yo coincidí en la mesa con ministros de, creo que fueron Colombia, Costa Rica, si mal no recuerdo, y ahora mismo no recuerdo el tercer país, pero sí que estaban a Chile, y estaban, bueno, pues ahí demostraron que estaban haciendo cosas importantes, ¿no? Y nuestro mensaje, ¿cuál fue? Pues en dos líneas. Bueno, poner en valor el vehículo eléctrico, no solo como eje de eficiencia, de sostenibilidad medioambiental, porque lo es. Además, allí hay países que tienen casi una generación totalmente renovable, ¿no? Pero es cero emisiones en la propulsión y es muy importante eso en ciertas ciudades latinoamericanas. Pero también el vehículo eléctrico es un eje de eficiencia energética en el impulso de las energías renovables, la generación distribuida, el almacenamiento energético y el autoconsumo, ¿no? Y eso es muy importante porque es un vehículo que es el único sistema de propulsión que es capaz de interactuar con la red eléctrica, y eso es importante porque puede tomar electricidad pero también la puede entregar, y es fundamental en un país, en un mundo en el que vamos con cada vez mayor reclamo de electricidad, ¿no? Y que tiene que haber un eje de eficiencia y de equilibrio en el sistema eléctrico que permita hacer las cosas de forma adecuada, ¿no?
Así es, hay países de Latinoamérica que tienen la oportunidad de ver que tienen bastantes problemas, ¿no?, con su red eléctrica, como son, por ejemplo, El Salvador o Guatemala, en la que hay muchos cortes de luz, ¿no? Y la verdad que sería muy importante, ¿no?, si tiene un coche eléctrico, poder enchufarlo a la red y tirar cuando hay un apagón directamente de la batería de tu coche. Es algo que no puede hacerlo un coche de combustión, digamos, ¿no? Un sistema de propulsión. Entonces lo tienen bastante bien. Hemos visto, como bien has dicho, Chile cómo apuesta por el autobús eléctrico, sobre todo con la marca china BYD, que parece que ha desembarcado un poco aquí en Madrid. Acabamos de presentar algún autobús. Así que yo te quería preguntar sobre esta marca, ¿no?, que parece que está tan instaurada en Sudamérica, y por qué sus coches, por ejemplo, no terminan de llegar a Europa. Algunos achacan las razones de seguridad de la Bronca, que no la cumplen, pero al final son los mismos coches y ya tenemos aquí el autobús. Bueno, sí, el autobús, que además ten en cuenta que además tienen fábrica europea para la fábrica de autobuses, que tuve la suerte de poder visitarla y conocerla. Ellos son especialistas. BYD históricamente es especialista en las baterías. Si algo tiene que le diferencia, y probablemente mucha gente que pueda abrir su móvil o pueda indagar un poquillo, pues acabará viendo que tiene una batería de BYD, y son expertos en baterías, ¿no? Hace tiempo recordarás que sacaron el modelo E6 que tenían, que era como una especie de sub, que era muy bueno tecnológicamente, con una batería muy interesante, pero era un coche que pesaba mucho, era caro en la época en la que había, y aunque hubo ciertas experiencias de implementación para taxis en Barcelona y tal, lo cierto es que es un vehículo que además por su sistema de carga no podía cargar en carga rápida, pues no tenía mucho sentido, ¿no? Sabemos que están ya con vehículos para traer, que ya están en el mercado chino y que probablemente van a estar aquí, me refiero a turismos y subs, van a estar aquí en el breve plazo, ¿no? Pero es importante tener en cuenta que esta marca viene muy fuerte, es una marca china, y también nos debe eso hacer reflexionar sobre un poco también cómo debemos responder a nivel industrial y tecnológico en el mercado europeo y, por ejemplo, también en España, para ser también líderes y tomar las riendas y poder ofrecer también productos similares, ¿no? Y tenemos también autobuses eléctricos fabricados en España y en el entorno europeo, que también debemos poner en valor, porque bueno, al final, y con la que está cayendo, hay que tratar de proteger las industrias territoriales, locales o zonales, y es importante, ¿no? Pero BYD sin duda es un partner importante que va a pisar fuerte, y bueno, en Madrid ya ha puesto un pie como Louis Armstrong en la luna, ¿no? Con 15 unidades, si mal no recuerdo. Pues esperemos que venga, ¿no? Porque esto pasaba antes. Teníamos ese Apple, teníamos ese Nokia, y vino, por ejemplo, el móvil chino, y la verdad que quién no tiene ahora un Huawei, quién no tiene un Xiaomi, ¿no? Se ha comido bastante terreno también a los coreanos, y al final, pues si la marca china viene a España y ve que funciona a la gente, pues directamente va a tener bastantes ventas. Así que es una muy buena noticia, sobre todo, que otra marca de eléctricos se instaure también en España. Ojo, que además de BYD hay varias marcas chinas que están ya poniendo el ojo en Europa y en Estados Unidos. En España tenemos una empresa que es socia de Aedive, que es Grupo Invicta, que distribuye varios vehículos de origen chino, pero con una calidad extraordinaria, porque la tecnología china es una tecnología que te lleva también a la luna, ¿eh? Hay gente que piensa, pues tenemos la idea de los bazares chinos y pensamos que todo es barato, bonito, no, pero también tienen un desarrollo tecnológico impresionante. Así es, y yo sobre todo digo eso, ¿no? Que es otra marca más, otro coche eléctrico más para descarbonizar el sistema, y bienvenido sea. Así que es verdad que lo que has dicho, que tampoco podemos relajarnos, ¿no? Porque ya hemos visto esta semana que ha habido noticias de, por ejemplo, el cierre de la fábrica de Nissan de Barcelona, que hay rumores, ¿no?, de que PSA puede pasar algo, ¿no? Y yo sinceramente lo veo muy difícil, ¿no?, en PSA, ya que la fábrica, por ejemplo, de Vigo o las de Villaverde son, en cuanto a logística y a tecnología, son bastante importantes, ¿no?, como para desmantelar una fábrica o quitarle modelos a una fábrica que está preparada para el coche eléctrico, que hace furgonetas, que hace turismo, y no sé si acabarán igual, pero aunque se vaya solamente una como Nissan, es una muy mala noticia, ¿no?, también para España. Bueno, hay que tener en cuenta, bueno, primero lo de Nissan, en principio es un rumor, lo que ha salido, no tenemos certeza absoluta de que vaya a salir, y la propia Nissan desmiente que haya
haya ya una noticia. Esperemos que la planta de Barcelona pueda seguir en España, porque además produce la furgoneta NV200 y es importante desde el punto de vista de la oferta eléctrica. Lo que ha pasado con el anuncio que en Francia el gobierno francés ha dicho que si las empresas francesas de automoción quieren recibir dinero, tienen que traerse toda su producción al país. Esto del coronavirus está despertando pues lo mejor y lo peor de la sociedad, ¿no? Yo creo que para mí sería un error, porque además hay una cuestión especial, que es que el grupo PSA en general, en Francia, por ejemplo, no tiene las plataformas habilitadas para desarrollar vehículo eléctrico, y en España sí las tienen en sus 3 fábricas. De hecho, PSA pues fabricará, si Dios quiere, en el 2021 9 vehículos eléctricos en España. Serían 3 turismos y 6 furgonetas, con lo cual esas plataformas ya están en España, y no tendría mucho sentido que PSA no acabara haciendo ese tipo de vehículos en nuestro país. Exacto, yo mi apuesta, lo que recomendé, ¿no?, en redes sociales, que veía muy raro que PSA abandonara todo lo que tienen aquí, porque conozco las fábricas y no tienen nada que envidiar a otra fábrica europea, y lo veo más difícil. Sí que es verdad que Nissan, cargada de rumores, sigue con que se iba a quitar el Leaf de Sunderland, que se lo iban a llevar a Japón, que mucho antes del cierre de la fábrica también se habló de que iban a quitarle el modelo de la NV200 eléctrica a Barcelona. Por lo tanto, que no sé por qué, pero Nissan parece que no pasa tampoco por buen momento, y la verdad que sería muy mala noticia, ¿no?, sobre todo también por los empleos que genera Barcelona. Son malos tiempos para la automoción, porque está viviendo tiempos complejos, ¿no? Aquí tengo que romper una lanza. Nosotros tenemos relación con todas las asociaciones y sabemos que, por ejemplo, en ANFAC están trabajando intensamente para impulsar la descarbonización, para el desarrollo tecnológico. No es fácil decirle a una industria ahora transfórmate, es un proceso complejo y evidentemente duro. Y bueno, pues por eso es importante que administraciones públicas colaboren y trabajen juntas con la industria para conseguir que lo llevemos a efecto. Y realmente ANFAC tiene un reto importante, que es el de no solo mantener las industrias, las fábricas que hay en España, sino que haya esa transformación y traerse, decía recientemente el director general de ANFAC, el nuevo José Tafal, que la idea es traerse en los próximos años 20 modelos más electrificados en España. Bueno, eso es importante, y bueno, pues desde nuestra perspectiva, desde AIDIVE, cuentan con todo nuestro apoyo para conseguir que eso se produzca, ¿no? Pues estaremos atentos, ¿no?, a todo lo que nos cuente AIDIVE. ¿Cómo podemos buscar información sobre AIDIVE? ¿Cómo podemos ver lo que hacéis? ¿Cuál es vuestra página web o vuestras redes sociales? Bueno, pues nosotros tenemos la página web, es aidive.es, www.aidive.es, ahí nos pueden localizar. Estamos también en Twitter y en LinkedIn, y luego personalmente yo suelo estar muy activo también en las redes sociales, con lo cual pues ahí nos pueden encontrar. Y luego, a nivel de eventos, estamos también organizando nuevos webinarios que también haremos públicos, y estamos también pues con la perspectiva de poder hacer el evento que hacemos cada año desde 2015 en Madrid, el BEM, Vehículos Eléctricos Madrid, que tenemos previsto para septiembre, para la Semana Europea de la Movilidad, si Dios quiere o lo permite esta enfermedad. Si no, tenemos alguna alternativa en octubre, pero bueno, esperemos poder hacerla, porque es que además este año era un año especial, no solo por nuestro 10º aniversario, sino porque además vienen modelos interesantísimos, como bien sabes, con nuevos modelos que ya rompen en muchos casos la barrera de los precios. Son muy bonitos, son muy interesantes, y creo que a nivel de público sería una expectativa interesantísima poder estar en una feria para poder probar vehículos, que es la que hacemos en la Plaza de Colón de Madrid todos los años. Pues esperemos que se pueda realizar, ¿no? Ya vimos cómo se aplazaba de mayo a junio hasta septiembre de momento, y la verdad que es una concentración y un evento en la que yo siempre soy asistente, ¿no?, porque es un escaparate. Todas las marcas prácticamente van, hay test drive, cualquiera puede probar un coche eléctrico, ver lo que es, subirse, pedir información, y la verdad que es una referencia, ¿no?, en España en cuanto a una feria. Esperemos que podamos verte por allí, Arturo, y hasta entonces pues un placer haberte tenido en el podcast de Pausa Todo Eléctrico hoy. Igualmente. Un saludo. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós.
Bueno, pues hasta aquí la entrevista de la semana. Espero que os haya gustado ese aniversario de IDIVI. Quien no sepa qué era esa asociación, a qué se dedica, cómo fomenta la movilidad eléctrica, pues que tened mucho en cuenta, porque gracias a ellos estamos actualmente donde estamos en cuanto a que nos oigan en el gobierno, ayudas de coche eléctrico. También hemos desgranado un poco cómo va a ser ese plan MOVES nuevo de ayudas al coche eléctrico para la adquisición. Así que bastante bien, bastante completo, y yo me he quedado con un buen sabor de boca, ¿no? Porque se nos escucha al final, ¿no?, a los usuarios a través de asociaciones como IDIVE, y estamos ahí, que sabemos que el gobierno quiere, como ya también hemos contado en la parte de la noticia de la semana, descarbonizar completamente la circulación y la movilidad en España. Pues sin duda una entrevista muy interesante, que si estáis pensando en compraros un vehículo eléctrico o conocéis a alguien que quiera dar el salto y, bueno, necesite las ayudas, por supuesto, podéis enviarle este podcast, que la verdad es que es todo un placer tener a este tipo de invitados, ¿no? La verdad es que súper bien y súper curioso todo el tema de las ayudas. Y nada, hasta aquí una semana más. Podéis enviarnos vuestras preguntas, sobre todo por Twitter, que estamos contestándolas ahí, pero bueno, también cualquier cosa que nos queréis contar o que hagamos llegar a la audiencia, nos lo podéis enviar por correo a podcast@pasateroeléctrico.es. Así es, nos vemos la semana que viene. Recordad compartir el episodio del podcast con todos vuestros amigos y, como dice Miguel, y cuñados, ¿no?, para que cada vez nos oiga más gente. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias también a nuestros oyentes Patreon. Y nada, hasta la semana que viene, como siempre, pásate al eléctrico. ¡Au!